Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy miércoles 14 de octubre. Son las 5:02 de la tarde e iniciamos de una vez este episodio podcast con esta muy buena canción. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy, you and I. You're a shooting star I see, vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. I knew that we'd become one right away. At first sight I felt the energy of sun rays. I knew that we'd become one right away. I saw the life inside your eyes. Palms rise to the universe as we moonshine and Molly. Feel the warmth will never die. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. At first sight I felt the energy of sun rays. At first sight I felt the energy of sun rays. At first sight I felt the energy of sun rays. Shine bright tonight, beautiful. Shine bright tonight, we're beautiful. I too, so beautiful. I too, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia.
En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Estaba sonando la canción Diamonds de Buffalo Tales, una canción muy bonita, apenas para este miércoles 14 de octubre. Son las 5:08 de la tarde. Estamos en un cielo aquí en Bogotá parcialmente nublado en algunas zonas, en otras zonas está más nubladito, hacia el norte se ve. Estuvo lloviendo en algunas zonas de la ciudad, tenemos 14 grados centígrados de temperatura, sensación térmica también de 14 grados, humedad del 67%. Vientos provenientes del norte de 11 kilómetros. El atardecer será a las 5:42, cada vez más temprano, y mañana el amanecer será a las 5:41. Se esperan temperaturas mínimas de 8 grados en esta noche en la ciudad de Bogotá, que es en donde me encuentro yo y desde donde estoy emitiendo este episodio podcast en directo. Según el Ministerio de Salud, para hoy tenemos las siguientes cifras de casos de contagio. 6.061 casos nuevos y 165 fallecidos para hoy miércoles, para un total de 930.159 casos. Ya vamos para el 1.000.000 de casos. Y muertes por 28.306 casos de personas fallecidas por el coronavirus en Colombia. Doña Diana Reuter se conecta en el chat en Spreaker, dice muy buenas tardes. Y bueno, aquí estamos en este nuevo episodio podcast, hablando ya sobre un poco lo que ha sucedido en los últimos momentos. Está el tema de la minga, lo cual tiene incómodo al gobierno, incómodo al uribismo. El uribismo dice que la minga no es más que un grupo subversivo al servicio de las FARC. Hoy el doctor Londoño tuvo una muy magistral, una grandiosa entrevista, los invito para que lo escuchen, en su programa de La Hora de la Verdad, con un líder indígena del Cauca, quien criticaba a sus otros compañeros indígenas diciendo que los que están marchando están financiados, están siendo pagos, los están pagando, aparte del narcotráfico de las FARC, también por George Soros. Según todo esto, es Soros, con la narcoizquierda colombiana, terrorista, comunista, castrochavista, socialista, y así, los que están financiando la marcha de 11.000 personas de las comunidades indígenas que se dirigen a Bogotá. Resulta que los indígenas, los de la minga, querían reunirse directamente con el presidente Iván Duque, pero este les mandó fue a la ministra del Interior y a otros más ministros ahí de su equipo de gobierno, y los indígenas dijeron no, nosotros ya estamos cansados que años tras años, gobierno tras gobiernos, nos manden siempre los ministros, ellos no tienen mayor poder de decisión, nos prometen unas cosas y sencillamente no se hace nada, se quedan esperando lo que les prometen. Entonces los indígenas dicen que ellos van a ir efectivamente a hacer frente, a reunirse con Iván Duque. La prensa amiga del uribismo, Semana, Blue, W Radio, RCN y demás andan diciendo que
los indígenas están siendo infiltrados por las FARC, por el ELN, por grupos narcoterroristas y así. Ahí está la cuestión. Mientras tanto, la prensa internacional sí ve con preocupación que en medio de una pandemia estén sucediendo este tipo de marchas, este tipo de movilizaciones, que no se esté respetando los derechos humanos y que no se esté respetando la integridad y lo que representan los indígenas en Colombia. Es que resulta que la población indígena tiene y goza de un carácter especial. Veníamos de conmemorar el famoso 12 de octubre, para algunos llamados el Día de la Raza, otros el Día del Genocidio, otros el Día del Descubrimiento de América. Como quiera que lo llamen, se conmemoró el 12 de octubre. Y a raíz de los hechos sucedidos desde el 12 de octubre de 1492, época de la colonia, de la conquista, de la esclavitud acá en el continente americano, y en las posteriores batallas y guerras por la independencia, el Estado colombiano ha reconocido un carácter especial para los indígenas, tanto es así que a nivel de constitución ellos tienen una jurisdicción propia, que es la jurisdicción indígena. Obviamente todo esto tiene que ir en torno a un Estado social de derecho como lo es Colombia, pero ellos gozan de un carácter especial. No es que sea algo preferente, no es que los derechos de ellos estén por encima de los nuestros, no. Lo que pasa es que ellos gozan, por ser indígenas, por ser descendientes directos de esos pobladores originarios que existían antes, en la época de la conquista, pues sencillamente a modo de reivindicarlos, pues se les da un carácter especial. En Estados Unidos pasa algo parecido. De hecho, es muy común que en Estados Unidos quienes sean dueños de algunos casinos en algunos territorios sean los famosos indios aborígenes o personas que sean descendientes de los aborígenes de allá en Estados Unidos. Es la forma en que cada país encuentra en particular cómo reivindicar y cómo ayudar y apoyar a estas comunidades indígenas, e incluso que hoy siguen en riesgo de extinguirse. En Colombia, quienes son historiadores y sociólogos lo sabrán mucho mejor que yo, en Colombia se han perdido muchas lenguas, se han perdido muchas costumbres y demás. Una de las finalidades del carácter especial a las jurisdicciones indígenas y a las comunidades indígenas que se les da desde la Constitución es para poder preservar, poder cuidar sus costumbres, sus conocimientos ancestrales, a pesar de todo el daño que no por décadas, por siglos se les ha perpetrado aquí en el territorio colombiano. Don Álvaro se reporta en el grupo en Telegram, dice saludos a todos los amigos de Pues la Verdad. Muchísimas gracias a don Álvaro. Y bueno, no falta el maricón de la moto que le guste meterle resonador, seguramente para saciar alguna otra cosa pequeña que debe tener por ahí, no falta. Pero bueno, continuamos. Doña Diana Reuter en Twitter escribe en su cuenta @86diayana: Duque no se reúne con los grupos indígenas y año tras año los gobiernos incumplen sus promesas. Mientras tanto, medios de comunicación prepago calumnian y discriminan a las comunidades indígenas de Colombia. Ahora resulta que los indígenas son terroristas, ahora resulta que los indígenas son narcotraficantes. Y quienes nos han escuchado en estos años aquí en Pues la Verdad recordarán que para septiembre del año pasado, cuando era un candidata, tuvimos en estos micrófonos a Fabiola Piñacue, vocera ella de los indígenas de la comunidad Nasa, y como ella nos hablaba, siendo ella candidata al Consejo de Bogotá, lastimosamente no quedó, como ella nos hablaba que se ha satanizado, se ha tergiversado, se ha manipulado, se ha condenado toda la tradición ancestral indígena, entre esas el uso de la coca. Y es que para el uribismo es más fácil decir que los cocaleros son narcotraficantes en vez de decir que son indígenas que realizan prácticas ancestrales en el consumo y manejo de la hoja de coca. La hoja de coca no es un narcótico, la hoja de coca no es un alcaloide de cocaína, ni eperica, ni nada de esas cosas. Para sacar la cocaína, esa droga que algunos amigos del uribismo y pilotos de aviones y todas esas cosas llevaban a Estados Unidos y a otros países para poderla vender, comercializar,
esa necesita de un proceso adicional y la hoja de coca o la mata de coca pues sencillamente hace parte de sus ingredientes, pero de hecho está por ahí también el tema de la amapola y el uso de otros químicos y otras cuestiones ya mucho más complejas que hacen que ese alcaloide, esa droga, ese estupefaciente sea tan caro y sea tan dañino a la vez para el cuerpo humano. Entonces, como por ejemplo desde sectores del gobierno, sectores oficiales, se prohíbe y se veta la venta de la hoja de coca cuando esta ha sido una práctica ancestral. Yo he probado el té de coca, me imagino que muchos de ustedes lo habrán probado. Es más, quienes vayan a subir a una montaña, hacer senderismo, hacer subida a cualquier nevado y todo, es muy común que los guías, que las personas que están ahí, le den a uno té de hoja de coca para combatir el soroche. Nada más que también sirve para pomadas y otras cosas. Así como la marihuana tiene su uso medicinal, la hoja de coca tiene un uso incluso a nivel alimenticio, gracias a las propiedades que tiene. Entonces el uribismo busca señalar que los cocaleros son narcotraficantes. Es como si uno dijera que el local que vende trago, una licorera, entonces son jíbaros, porque están vendiendo sustancias que emborrachan y alteran la conciencia humana en un momento, en unas horas. Más o menos es algo así. Lastimosamente mucha gente cree eso. Y he visto, he presenciado, he conocido personas que hacen malas caras, que critican cuando saben que uno tiene un té de hoja de coca y cosas de estas, o que sencillamente se guardan. A veces pasa que hay casas en donde por gusto, por adorno, por lo que sea, les gusta tener objetos indígenas y dicen que eso es satánico. De hecho, por ahí la semana pasada, si mal no recuerdo, salió una noticia falsa por lado del uribismo diciendo que Petro, en su acompañamiento a las marchas indígenas, estaba llevando un báculo satánico y un poco más de cosas. Es que recordemos que los grupos religiosos son los que más duro le han dado también a los indígenas, diciendo que ellos son impuros, que ellos son diabólicos, que hacen prácticas satánicas de santería, de sacrificios y un poco más de cosas. Y gracias a esa ignorancia han pasado muchas cosas a lo largo de la historia desde la conquista para acá. Don Álvaro Interceptor 718 dice: el uribismo quiere tener monopolio sobre la coca y la marca es NASA Este. De hecho, Cocanasa tiene página, ustedes lo buscan en internet y hacen pedidos a todo el país. En esta época de pandemia he tenido la oportunidad de hacer unos pedidos y aparte que venden cerveza de coca que es muy rica. Don Álvaro se la recomiendo si no lo ha probado. Venden también la Coca Sec, que es la gaseosa de coca. Si ustedes toman Coca-Cola van a poder tomar Coca Sec, entonces no le tengan tabú eso, porque la Coca-Cola sí que tiene extracto de hoja de coca. Por algo se llama también Coca-Cola, ¿no? Venden muy buenos productos. Eso es una buena forma de apoyar un sector importante como son los indígenas. Al fin y al cabo, como lo decía la misma Fabiola Piñacue, los indígenas, ellos son nuestros hermanos mayores. Y ellos son los que nos están enseñando y siempre han estado prestos a enseñarnos a cómo convivir con la naturaleza, con el entorno, con la Pachamama, con la madre tierra, como ellos le dicen. Lastimosamente hoy no la están pasando bien, son víctimas de diferentes asesinatos, masacres, abandono por parte del Estado. Y el uribismo, hoy a través del doctor Londoño, estaban diciendo que no, que ellos sencillamente se querían era volver más subversivos de lo que son, y que veían de forma muy peligrosa, y eso lo dejamos en el grupo en Telegram de Pues la Verdad. Usted lo van a encontrar en un archivo de audio o en un archivo de video, como les quede más fácil. Ahí en Telegram, ustedes buscan Grupo Oficial Pues la Verdad y nos van a encontrar. Ahí en la información multimedia tenemos el fragmento de las impresiones y opiniones que daba el doctor Londoño junto a su panel de opinión, diciendo que los indígenas van a llegar a hacer algo muy similar a lo que hizo en su momento el M-19 en el año 85, tomándose el Palacio de Justicia. Hasta ese nivel están llegando los uribistas para meter miedo, para asustar el ambiente y buscar que más personas sientan desprecio frente a las marchas indígenas, frente a la minga. Lamentable esta situación.
porque lo que están haciendo es llenar de fake news a través de micrófonos, de emisoras de largo alcance, todo para desprestigiar a los indígenas, porque sencillamente el gobierno de Iván Duque no ha sido capaz de cumplirles lo que él, como presidente, como jefe de Estado y por mandato constitucional, tiene que hacer. Moodman se conecta y dice: buenas tardes, don Andrés y oyentes, muchísimas gracias a Moodman por estar aquí en este podcast de Pues la Verdad. Y bueno, siendo las 5:22, hagamos un corte musical y ya continuamos hablando de dos temas polémicos que han llamado mucho la atención a nivel judicial y a nivel noticioso. Sure
La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Estaba sonando la canción Night Owls de Emery. La colocamos también en el hilo del trino anclado que tenemos en Twitter, en @poslaverdad. Ahí están ya los dos enlaces de las dos canciones que han sonado en este episodio podcast aquí en Pos la Verdad. Don Álvaro Interceptor 718 dice: Nevada Cervecería tiene una muy buena pola con adición de hoja de coca. Que bueno, y hablando de eso, tanto en el grupo en Telegram como en el chat de Spreaker hemos dejado el enlace de Cocanasa. Por si te quieren echar una pasadita, los invitamos. No nos están pagando por decir esto, sencillamente queremos compartir un enlace de un producto que ellos venden, o una serie de productos que ellos venden, y por qué no apoyar desde esta época de pandemia pues a nuestros hermanos mayores, que son los indígenas. Hacen envíos a todo el país para que ustedes revisen. Bueno, Don Iván Dacho, el reinventado, dice: muy buena tarde, Don Iván Dacho, bienvenido a este episodio podcast. Lo oí muy bien ayer, estuve muy atento a sus comentarios junto a Javier en la transmisión del comentario en vivo que estaban haciendo sobre el partido de Colombia. Bien sufrido, bien analizado, y me gusta ese enfoque desde la pasión del fútbol, y que mejor que sea a través de las voces suyas, tanto Iván Dacho como la de Javier, hablando y comentando en vivo el partido de Colombia. Bueno, han sucedido dos noticias en los últimos días a nivel judicial que son importantes y hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la prensa o no sabe comunicar la noticia como tal, o sencillamente son mala leche, son malintencionados a la hora de dar una noticia con un enfoque netamente judicial. La primera es la que sucedió con el famoso video de una cámara de seguridad que creo yo que muchos ya hemos visto, en el que en un puente de Chía, cerca al puente de la Caro, un camión le pega a un ciclista, este pierde el control y se cae por la baranda a unos 12 metros más o menos de altura contra el piso, para luego resultar muerto. Entonces el escándalo, la noticia malintencionada por parte de la prensa era diciendo que no, que era increíble, que hayan dejado en libertad al conductor de ese furgón, de ese camión, después de haber matado, de haber omitido su socorro al ciclista que falleció tras esos hechos. Hay que mirar una cosa en cuestión, y es que el problema no es el juez, el problema no es la justicia. Los jueces tienen que cumplir y tienen que acatarse a lo que dicen unas leyes y unos procedimientos que están escritos, que están insertos en los códigos procesales, en este caso en un código de procedimiento penal, ley 906. Ya hemos hablado mucho sobre el sistema penal acusatorio. Resulta que todos estos sistemas, más que todos los que buscan encarcelar a las personas, tienen que gozar de un grado mayor de garantías, porque al fin y al cabo estamos hablando de la libertad de las personas. Y si un procedimiento no se hace bien, pues sencillamente el procedimiento se tiene que declarar nulo, y la persona investigada pues tendrá que ser declarada en libertad. Ojo, esto no quiere decir que el conductor sea inocente. Y es que ya he visto comentarios de personas en Twitter, y he visto comentarios de periodistas diciendo: no, es que ya la justicia en el país no sirve, por eso es que hay que apoyar al gobierno en su afán de reformar la justicia.
Entonces, para que vean, ojo, por dónde va el camino, por dónde va la situación, ¿no? El conductor no fue declarado inocente, quedó en libertad, sí. ¿Por qué? Porque hubo una falla en el procedimiento. Porque la captura que le hicieron la intentaron legalizar como si se hubiera tratado de una flagrancia. Y eso no fue en nada una flagrancia. El elemento indispensable para que proceda la captura en flagrancia es que se captura a la persona que ha cometido un ilícito, un delito, en el momento en que lo hace. No a las horas. Y esto quienes hemos estudiado en la universidad sabemos muy bien. Y eso es una pregunta elemental y corchadora muchas veces en los parciales de Derecho Procesal Penal. Si al momento de legalizar una captura, porque esta se alega que se hizo en flagrancia y resulta que el delito que se cometió fue a las 9 de la mañana y la captura fue a las 6 de la tarde, ¿hay flagrancia o no? Pues obviamente no hay, porque la misma ley es clara al decir que la flagrancia es en el momento exacto, inmediato en donde se cometió el delito. No, es que nosotros lo vimos en las cámaras. Sí, nosotros los podemos haber visto en las cámaras. De hecho, nosotros muchas veces vemos delitos a través de las cámaras porque ahora los noticieros de años para acá son facilistas y se la pasan en la mayor parte de sus transmisiones emitiendo videos de cámaras de seguridad. Y porque capturan a una persona las horas después, eso no es flagrancia, no se constituye flagrancia. Y si la fiscalía lo intenta pasar como flagrancia, o ese fiscal sencillamente se ganó el título de abogado en un tamal, en un paquete de chitos, como se dice popularmente, o ¿a quién le está haciendo el favor? Porque es que la pregunta también va para eso, a razón de que tenemos funcionarios incompetentes, a razón de que tenemos fiscales que no saben cómo solicitar una medida de captura, que intentan pasar una flagrancia cuando el momento de inmediatez ya pasó horas después. Por fiscales como este es que las personas quedan en libertad, personas que son, y ante los hechos evidentes, son culpables, son responsables. Entonces, hoy el drama que está viendo la familia ese ciclista, al ver cómo el conductor de ese camión, que fue el que lo ocasionó la muerte, pues sencillamente está gozando de libertad, pero bueno, con la investigación en curso. Don Iván Dacho dice: la prensa muchas veces quiere ser popular, ya hemos visto eso muchas veces. Por eso está aquí Pues la Verdad, por eso estamos acá en esos micrófonos, pues para tratar de hacer un poquito de pedagogía y tratar de entender, y que ustedes también ayuden a compartir esto y ayuden a explicar un poco qué es lo que pasa. Aquí los jueces no son los malos, aquí siempre va a ser mucho más fácil criticar a los jueces, echarle la culpa a un juez, a una jueza, criticar lo que diga, pero no se mira qué fue lo que hizo en este caso la Fiscalía. ¿Y por qué la Fiscalía? Pues porque en la Fiscalía General de la Nación, como lo dice la misma Constitución, recae la titularidad que tiene el Estado colombiano dentro de la acción penal. ¿Eso qué quiere decir? Que todo delito que se cometa en el territorio colombiano tendrá que ser investigado y adelantado en juicio por un fiscal. El fiscal es el que acusa, es el ente acusador. ¿Acusa ante quién? Ante un juez. La Fiscalía está dentro de la rama judicial, pero la Fiscalía es un órgano independiente al resto de los despachos judiciales, del Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo. La Fiscalía goza de su propio presupuesto y demás. ¿Está dentro de la rama judicial? Sí. En otros países está dentro de la rama ejecutiva y hace parte del gobierno. Sí, pero aquí en Colombia, pues por Constitución hace parte de la rama judicial. Pero su función es independiente a lo que hacen los jueces. Entonces, ¿cuál es la función del juez? Escuchar las acusaciones que tenga la Fiscalía, pero que ésta las haga en derecho, cumpliendo las normas. Escuchar también a la defensa. La defensa dirá si es verdad o no lo que está diciendo la Fiscalía y mirará si controvierte o sencillamente confiesa los hechos por los cuales se están acusando a su defendido. Y también hay un Ministerio Público, que es un delegado de la Procuraduría, que es optativo si ellos quieren o no asistir a estas audiencias. Entonces, sencillamente, dentro del actuar judicial hay muchas partes,
pero solo en la fiscalía recae el tema de acusar a alguien de un delito, de solicitar una medida de captura, de imputarle unos delitos, de acusarlo, de pedir una condena después de una investigación, de una indagatoria y demás. Pero si los fiscales no lo hacen bien, pues sencillamente las personas quedan libres y después sale la prensa y en vez de cuestionar si el fiscal que estaba conociendo el caso hizo bien su trabajo, sencillamente critican a la juez o al juez y al fin y al cabo eso es mucho más fácil. Y las personas en Colombia que no leen, que no investigan, que sencillamente no les interesa conocer cómo funciona la justicia de su país, pues entran a criticar y a cuestionar y a pedir entonces, envalentonados, indignados, ofendidos, una reforma a la justicia. Y es aquí donde caemos en populismos punitivos y demás. Ya hoy el uribismo estuvo hablando de esto. Hoy el doctor Londoño estaba diciendo que gracias a estas decisiones hay que reformar aún más la justicia para que Uribe no vuelva a la cárcel y para que sencillamente los delincuentes no queden libres. Critican a los jueces, no critican a los fiscales. Y si uno mira de quién es la fiscalía hoy, quién es Francisco Barbosa, el contagiado por coronavirus, compañero de pupitre de Duque, entonces ya uno entiende por dónde va la cuestión. Otro caso polémico, y este más que polémico y por lo grave que es y todo lo que representa, fue que un juez absolvió a un depredador sexual, a un violador, asesino, conocido como el monstruo de Monserrate, del cual se le achacan que violó y asesinó a sus víctimas. Entonces lo mismo, prensa se indigna, la gente se indigna, en redes sociales todo el mundo pide reforma a la justicia, que echen a la cárcel al juez, que como así que absuelven a ese violador, que como así que absuelven a ese depravado, a ese delincuente. Y cuando uno investiga un poquito y uno busca las razones de ese juez a la hora de absolver, es porque sencillamente la fiscalía no actuó en debida forma y no supo probar, a pesar de tener todos los hechos, todas las pruebas, lo sucedido con esta persona. Resulta que un juez de oficio no puede condenar a alguien. El juez tiene que operar conforme a lo que le pidan las partes. Fiscalía acusando y defensa defendiendo. Y si la fiscalía vuelve y no hace su trabajo, el juez no puede de oficio hacerlo, el juez no se puede extralimitar, porque el juez es el árbitro de ese proceso, no puede romper esa jerarquía. Y por mandato constitucional quien acusa y quien tiene que elaborar toda la parte acusatoria de los delitos que cometan las personas dentro del territorio colombiano es la fiscalía. Y si ese fiscal es un completo incompetente que no supo llevar desde el principio el proceso bien, pues el juez no tiene otra que absolver a esta persona, a pesar de las pruebas. Aquí el problema no es la justicia, el problema no son las leyes, no. Las leyes lo que hacen es buscar garantías, que todos los procesos se hagan de forma justa, con todas las garantías necesarias, para que no hayan extralimitaciones y para que todo opere dentro de la legalidad correspondiente al Estado Social de Derecho que somos. Sí, podrá esto sonar polémico, impopular muchas veces, pero si tenemos a un incompetente como fiscal que no supo acusar, que no supo llevar bien su proceso y que sencillamente lo perdió por incompetencia procesal, la culpa no es del juez, la culpa es de ese fiscal y de quienes lo pusieron ahí. Porque eso quiere decir una cosa: el problema en Colombia no son las leyes, el problema en Colombia son las personas incompetentes, eso es corrupción también, que llegan a administrar justicia o a estar en una entidad tan importante como es la Fiscalía General de la Nación.
Si ustedes hicieran el ejercicio que yo he dicho muchas veces que lo hagan, cójanse el Código Penal, lo pueden buscar fácilmente en la Secretaría del Senado, en la página. Léanse los artículos, léanse los capítulos, léanse cómo está dividido el tema de los delitos y todo. Se van a entender cómo funciona el tema de los delitos, cuántas son las penas, cuáles son los agravantes, los atenuantes. Se darán cuenta de que aquí en Colombia hay penas altas, penas fuertes, pero que estas operan dentro de un proceso que debe ser siempre garante. ¿Por qué? Porque la justicia es así. Es que ese violador hay que lincharlo. Eso es venganza. Y la justicia en nada busca venganza. La venganza a la larga resulta ser una satisfacción momentánea. En cambio, la justicia lo que busca en estos casos es reparar a las víctimas, conocer la verdad de los hechos y evitar en todo lo posible que hechos como estos se repitan, sea con esta misma persona o sea con otras. Por eso que las penas también tienen que ser emplerificantes, que sirvan de ejemplo, pero que gocen ante todo todas las garantías, porque si no la justicia va a tener que tumbar todo el proceso y volver todo a su estado inicial. Yo lo que buscaría y miraría más bien con esto es si se compulsó copias o no al fiscal inepto, incompetente, que permitió esta atrocidad. ¿En dónde están las procuradurías? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Ese fiscal que hizo un proceso indebido en contra de un violador con pruebas suficientes, con hechos recabados, investigados, hallados, y que no fue capaz de lograr una condena de esta persona, de este violador. Una de dos: es demasiado bruto para ser fiscal, demasiado incompetente, o también es que le está haciendo el favor a esta persona. Porque también puede pasar. Y las dudas están ahí. ¿A favor de quiénes están los de la fiscalía? Hay que investigar esto. Hay que investigarlo. Y lastimosamente somos noticia a nivel mundial gracias a esto. Gracias a la incompetencia completa de la Fiscalía General de la Nación, que no supo cómo llevar un proceso y lograr una sentencia condenatoria a este violador, a este asesino. Cosas como estas son las que pasan aquí, en el gobierno de Iván Duque y en la Fiscalía de Francisco Barbosa, el amigo de Iván Duque. Vamos a corte musical, vamos a otra canción. Y ya volvemos para ir finalizando este episodio podcast del día de hoy. I know what I deserve, and you have been too kind. I hear you playing your scale.
if I'm dragging you down. Don't seem to be a thing that's not unraveling, but you don't seem to mind. Been so wasted most of the time. But when they ask, you tell them she does fine, yeah, she's alright. You don't have to lie, but you do it anyway, as if it's what you meant to say. If I'm not a fool for you, I'm just a fool. I'm just a fool. You don't have to lie, but you do it anyway, as if it's what you meant to say. If I'm not a fool for you, I'm just a fool. I'm just a fool. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pos la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la verdad. Acabó de sonar la canción Pretty Words de Crisis Coach Rain. Ya la hemos colocado también en el hilo del trino anclado en la cuenta de Pos la Verdad en Twitter. Y don Álvaro, @interceptor718, dice: actualmente, don Andrés, la fiscalía es una casa de lenocinio. Sí, y mientras tanto el ministro de Justicia, buscando cómo justificar, ministro, con salario público, pagado de nuestros impuestos, busca justificar y salirle al paso a las críticas fundadas sobre cómo es que él fue y asistió para ver el partido de Colombia de la semana pasada en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano, junto a sus dos hijos. Algo muy similar a lo que hizo en su momento el contagiado hoy con coronavirus fiscal Barbosa, diciendo: no, es que yo soy antes padre que fiscal, y es que mi cargo es el segundo más importante del país, ¿no?
cuando estuvo allá en San Andrés y justificando su vida a San Andrés porque fue sencillamente a pasear y ante todo pues se inventó una rueda de prensa y un poco de cosas que ni siquiera tenían que ver con sus funciones como fiscal. Pues algo así hizo el ministro de Justicia. Fue a ese partido, asistió con sus hijos y la excusa de él es que, no, si ofendí a alguien pido disculpas, pero yo fui porque yo hago parte de la comisión arbitral y pues la federación me mandó la invitación y yo fui con mis 2 hijos porque mis 2 hijos son también futbolistas de no sé qué, de la de menores o algo así. Como si eso fuera razón suficiente. Como si por tener 2 hijos futbolistas entonces se le permite ir a un estadio en plena pandemia. Un estadio donde se jugó a puerta cerrada. Entonces si el día de mañana tiene algún funcionario del gobierno tiene hijos que estén en una escuela de música, entonces van a poder ir a un concierto de ¿quién? De J Balvin o algo así. Bajo esa misma óptica, ¿no? Esto ocasionaría la renuncia inmediata del ministro en un país decente. Ya Contraloría anunció hasta incluso vía Twitter que van a investigar al ministro. Y tienen que hacerlo, tienen que investigarlo. El ministro violó la cuarentena. Violó los decretos que su mismo gobierno, el que lo puso ahí en ese puesto, que fue Duque, han estado sacando en los últimos meses con el tema del distanciamiento y de no asistir a eventos deportivos y todas esas cosas. El ministro no está preocupado porque al fin y al cabo la función del ministro de Justicia es, aparte de promover todos los proyectos de ley que tengan que ver con el tema de la justicia en Colombia, también es el encargado de mantener las buenas relaciones entre el Ejecutivo, o sea, la rama ejecutiva, con la rama judicial. Pero el ministro de Justicia no está preocupado sobre lo que está pasando frente a la incompetencia de los fiscales, como lo retraté antes del corte musical, ni nada de eso, no, él no está preocupado por eso. Sencillamente está preocupado en justificarse en haber ido a ver un partido de la Selección Colombia. Bueno, esos son los funcionarios que Duque pone a dedo. Porque el cargo de ministro no es un cargo de libre nombramiento y remoción. Y finalmente, para la reflexión del día, se los dije la semana pasada, lo argumenté aquí, de una forma extensa, opinando, hablando con ustedes sobre cómo se iba a caer el tema de la moción de censura. Hoy se cayó. Ya, se cayó en Cámara de Representantes la moción de censura al ministro Holmes Trujillo, ministro de Defensa. La pregunta es, ¿quiénes votaron en favor del ministro? ¿Quiénes votaron para hundir la moción? Hay que mirar ese listado. Preocúpense si encuentran alguno de los congresistas o partidos por los cuales ustedes hayan votado en las elecciones del 2018. O si de pronto conocen a alguien que critique, que cuestione lo que está pasando ahorita en materia de orden público, los excesos de la fuerza, de por qué están matando a las personas, a los indígenas, a los que marchan, del por qué mataron a Javier Ordóñez y cosas así por el estilo, vale la pena preguntarle, venga, ¿usted por quién votó? En este caso por Cámara de Representantes. No, yo voté por el partido, mira, ¿por qué no? Es que yo voy a una iglesia cristiana. Bueno, el partido, mira, es oficialista, es de gobierno. ¿Usted es uribista? No, para nada, no. Yo solo voto por ellos porque el pastor dijo. Puede ser este un ejemplo. No, yo voté por conservador, no, ¿por qué? Oh, porque mi familia siempre ha votado partido conservador. Bueno, ¿y usted está de acuerdo con lo que ha pasado? No, para nada. Ahí encontrará ustedes los primeros responsables de lo que pasa en el Congreso de la República, en este caso con la hundida de la moción de censura. Quedará la otra moción que está en Senado, que es la otra Cámara, que está en Senado para el tema también del ministro Holmes Trujillo y de la presencia de tropas y todo, que es, aquí la moción de censura, entre otras, está a cargo también de Iván Cepeda como senador. Y seguramente se va a hundir. Y con más veras. Hay que votar bien. Yo siempre lo he dicho, hay que votar bien, porque si no se vota bien, pues se terminan eligiendo personas que
no son las más idóneas, que son incompetentes. He dicho muchas veces esta palabra, incompetente, pero ¿qué hacemos si estamos gobernados por incompetentes, por corruptos? Al fin y al cabo la incompetencia también es un caso de corrupción. Y muchas veces estas personas cuentan con el voto de las personas aquí en Colombia, como es el caso de los congresistas o como es el caso del mismo Duque, que nombra a personas que, como el ministro Holmes Trujillo, hacen lo que hacen, como el ministro de Justicia, que van a partidos en vez de ponerse a estar atentos frente a lo que les interesa, o que tienen a una ministra como Alicia Arango diciendo que es que sencillamente la minga es de carácter político y que ellos le van a dar ese trato de político y que no se van a sentar a charlar con ellos. No por nada está la frase que dice que un país se merece la clase de gobernantes que tiene, porque al fin y al cabo son estas personas quienes a través del voto, ya sea comprado, vendido, regalado, o que lo hacen por miedo, por desinformación, pues terminan eligiendo a quienes hoy tenemos en el poder. No siendo más, son las 6 en punto. Mi nombre es Andrés Balaguer. Mañana estará Don Javier en un nuevo episodio podcast. Ya saben, todos somos por la verdad. Muchísimas gracias por escucharnos y ayúdenos a compartirnos aquí en los enlaces en donde estamos. Estamos en YouTube, en iTunes, en TuneIn Radio, en Google Podcast, Apple Podcast. Estamos en todo lado y nos pueden encontrar. Ayúdenos a crecer. Y si usted quiere ser parte de este espacio de Pues la Verdad, escríbanos ya sea en Twitter, en @poslaverdad, o en el grupo en Telegram de Pues la Verdad. Ahí también nos van a encontrar. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Andrés Balaguer y hasta la próxima. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.